Ivan Misner en español. Archivo vivo. Presentado por Guillermo Ursúa desde Brand Voicer Comunicación. Episodio número 126. Networking. Algo más que hablar de negocios. Estás escuchando el podcast oficial de BNI en español, con el fundador y líder visionario de BNI, Dr. Ivan Misner. Quédate para escuchar tips de networking y mercadotecnia de referencias del hombre llamado el padre del networking moderno. Sugerencias y ventajas para obtener lo máximo de tu membresía en la organización de networking más grande del mundo, BNI. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast oficial de BNI presentado por networkingnow.com, el sitio de descarga sobre networking líder en la red. Soy Priscilla Rice y les saludo desde Live Oak Recording Studios en Berkeley, California. Hoy me acompaña por teléfono el fundador y presidente de BNI, el Dr. Ivan Misner. Hola, Ivan. Hola, Priscilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que cuando empecé con BNI, no creo que comprendiera del todo su importancia. Estupendo. ¿Qué es lo que vas a compartir con nosotros entonces? Bueno, el hecho de que el networking sea más que hablar de negocios. Y cuando empecé con BNI, mi enfoque principal era: oye, todo gira en torno a los negocios, centrémonos en los negocios. Es decir, incluso en la presentación del orador semanal, hablaba de que había capacitado a la gente para que hablara de su formación, de sus antecedentes, de su experiencia. Y realmente no sugería que hablaran de sus intereses personales. Y con los años me di cuenta de que eso era un error. La gente suele pensar que el networking consiste en hablar de negocios e intercambiar tarjetas. Y eso es sin duda parte de ello, pero no lo es todo. En un grupo de networking no se trata solo de negocios. Una relación de referencias va más allá de un simple intercambio de negocios. Un enfoque mucho mejor consiste en encontrar puntos en común a nivel personal y a partir de ahí establecer conexiones y generar oportunidades de negocio con otras personas. Creo que cuanto más tiempo llevo involucrado en el networking, más he visto el poder que tienen los intereses personales para conectar con otras personas. El networking se trata, en esencia, de construir esas relaciones personales y si eliminas lo personal de la ecuación, limitas la cantidad de negocios que se pueden generar. Hablé de esto extensamente en un podcast hace mucho tiempo. Los oyentes podrían volver a escucharlo. Es el podcast número 5. Podcast número 5, 005, y hablo sobre el intercambio Gaines, o el intercambio Orly. En un grupo de BNI con el que trabajé, presenté el intercambio Orly antes de que se publicara en mi libro Business by Referral. El intercambio Orly es un ejercicio disponible en BNI. Cualquier miembro puede obtenerlo. Está en Business by Referral, pero dirígete a tu director y obtén un formulario si quieres probarlo. Significa habilidades, objetivos, redes, logros e intereses. La idea es que las personas compartan su información personal y profesional sobre sí mismas en esas áreas. Habilidades, objetivos, redes, logros e intereses. Bueno, 2 de los participantes, cuando puse a prueba esto hace años, no habían hecho negocios entre sí y llevaban 1 año en el capítulo. No habían hecho negocios entre sí, realmente no habían conectado en absoluto. No es que no se cayeran bien, simplemente no tenían nada en común, sus negocios eran muy diferentes y lo descubrieron al hacer ese intercambio Orly. Que por cierto se resistieron a hacer pataleando y gritando. Una vez que lo hicieron, descubrieron que ambos eran entrenadores de los equipos de fútbol de sus hijos y rápidamente se hicieron buenos amigos y comenzaron a ayudarse mutuamente con ciertos aspectos de los entrenamientos de fútbol. Compartían técnicas de entrenamiento y finalmente comenzaron a observar a otros equipos para el otro, para así observar al equipo contrario y reportar cómo era. Y adivina qué. Después de que empezaron a hacer esto el uno por el otro a nivel personal, en cuestión de meses, comenzaron a recomendarse clientes. Empezaron a recomendarse mutuamente. 2 tipos que apenas se habían hablado durante el primer año porque tenían muy poco en común. Terminaron haciendo negocios juntos porque construyeron una relación a través del fútbol. ¿Quién lo hubiera imaginado? Yo desde luego que no. Pero cuando lo vi, me convenció por completo y supe que esta técnica tenía que incluirse en Business by Referral. Y ahí fue donde se introdujo por primera vez, en Business by Referral. Sí, creo que es una herramienta formidable, es decir, conocer a la otra persona a nivel personal es precisamente de lo que se trata, creo. Ahí es donde se establecen conexiones con la gente. Si encuentras un interés común y empiezas por ahí, podemos crear vínculos y tener muchas posibilidades de que se conviertan en negocios. Recomiendo encarecidamente a los miembros de BNI que
que experimenten con esto. He visto capítulos donde todos los miembros completaron un intercambio Orly y regresaron al capítulo con 30 copias, o la cantidad de miembros que hubiera, para repartirlas entre todos. Incluso he visto algunos capítulos que tienen una carpeta de anillos para que, cuando un nuevo miembro se une, reciba una carpeta con todos los intercambios Orly de los miembros, de modo de que, de un vistazo, obtenga información sobre las metas, habilidades, redes, logros e intereses de esa persona. También he visto casos donde no lo hacen con tanto detalle. He visto capítulos donde el orador de la semana también completa un perfil Orly. Además de la información del orador para el secretario tesorero, también completan un Orly. Y el miembro hace 30 copias, o las que sean necesarias para los miembros, y las reparte al comienzo de la reunión para decir: hola, este es nuestro orador de hoy. Échenle un vistazo para que tengan un poco de información sobre esta persona cuando hable. Y es realmente interesante ver cómo los intereses personales, ya sea algo como el fútbol, la costura, la cocina, el vino, el ajedrez o cualquier otra cosa entre dos personas, crean una conexión personal que las hace sentir más cercanas y unidas, lo que a su vez conduce a los negocios. Es totalmente cierto. Recuerdo cuando tuve que rellenar el mío, porque era un requisito de nuestro capítulo. No parece lógico, pero era así cuando me uní por primera vez y me estresaba muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué estabas tan estresada por eso? Bueno, parecía que tardaba una eternidad y me rompía la cabeza con el formato y el montaje. Recuerdo que me quedaba despierta hasta muy tarde trabajando en ello para que quedara bien impreso. Era como un trabajo, pero valió la pena. Me alegré de haberlo hecho. Bueno, sin duda dedicar tiempo y esfuerzo a hacerlo con precisión es importante, pero creo firmemente en el concepto de... Tom Peters lo mencionó en Busca de la Excelencia. Hacerlo, corregirlo, probarlo. Hacer algo, darle vueltas, ver cómo funciona en el mercado, corregirlo y volver a intentarlo. Así que toma ese intercambio Orly que escribes y públicalo. Observa qué tipo de respuesta obtienes de la gente. Luego revísalo y rehazlo, consérvalo, rehazlo. Tal vez en formato digital y luego cada año más o menos lo revisas y lo redistribuyes. Y a medida que lo publicas y ves qué parece conectar con la gente y qué no, enfatizas algunas de esas cosas y vuelves a intentarlo. No es algo excepcional, es algo que el capítulo debería hacer con regularidad. Así que una de las sugerencias es que vuelvan a su capítulo y digan: oigan, hace tiempo que no hacemos esto. Escuchemos este podcast y luego incorporemos el intercambio Orly de alguna manera que tenga sentido para nosotros durante los próximos 2 meses. De acuerdo. Muy bien, ¿vas a informarme cómo te ha ido dentro de un par de meses? De acuerdo, se me acaba de ocurrir una idea. Si una persona que está a tu lado tiene un intercambio Gains o Orly y luego anuncia al grupo algún dato inusual o alguna cosa inusual en la que hayas estado involucrado y luego se va contando por turnos alrededor de la mesa, eso podría ser divertido. Sí, lo hace divertido, lo he visto. También he visto casos en los que los miembros tenían que hacer una entrevista individual con otra persona y les daban 2 o 3 semanas para hacerlo. Tienes que hacerlo individualmente, tienes que dedicar media hora, hacer una entrevista 1 a 1 con otra persona, como mínimo media hora individual con esa persona. Y luego, dentro de 4 semanas, todos se pondrán de pie y harán una presentación de 60 segundos sobre la otra persona, lo que realmente les pareció interesante de ella, desde su perfil e intercambio Orly. De acuerdo, es una gran idea. Sí, me encanta. Dales tiempo suficiente, unas 3 semanas. Así todos tienen la oportunidad de conocerse. Hacen una reunión 1 a 1 y luego se reúnen 4 semanas después. Yo me pondría de pie y les diría lo que me pareció realmente interesante de ti, tanto tu participación en el perfil Orly como de lo que leí. Es una técnica genial, la recomiendo mucho, y es una excelente manera de implementar este concepto. De acuerdo, voy a retractarme de eso. De acuerdo, y dentro de unos meses nos informarás cómo ha ido todo, ¿verdad? Así es. Bien, perfecto. Muy bien, bueno, gracias, Dr. Meisner. Creo que se nos acaba el tiempo. Sí, tengo una oferta especial en networkingnow.com este 2009. Oh, está bien. Al final de todos estos podcasts, hablamos de Networking Now y sus recursos descargables. Si eres miembro de BNI y te gustaría participar en mis teleconferencias cada mes realizo una llamada Networking Café que forma parte del programa Networking Now. Networking Now cuenta con muchísimo material descargable, videos, audios, PDFs e incluso algunos de mis libros. Ahora mismo te voy a dar una contraseña que puedes introducir para obtener 6 meses gratis de Networking Now, valorados en casi $70. La contraseña es una sola palabra, Free 6 Months. Escríbela completa sin números, es decir, Free 6 Months.
Free 6 months, sin espacio. Esa es la contraseña. Así que cuando vayas a Networking Now este 2009, regístrate, ingresa esa información y sin duda alguna obtendrás 6 meses gratis. Si deseas renovar, puedes hacerlo o puedes cancelarlo a los 6 meses y no se te cobrará nada, pero tendrás acceso a muchísimo contenido descargable y recibirás un correo electrónico nuestro cada mes que dirá: aquí tienes la fecha del próximo Networking Café. Estás invitado a unirte a Ivan y este es el tema. ¿Y cómo funciona eso? Sé que casi se nos acaba el tiempo, pero ¿qué significa que estés en este telepuente? Bueno, yo hago teleconferencias sobre temas que, por ejemplo, si se hablara de que el networking se centra más en hablar de negocios. Pero este es un podcast con comunicación unidireccional. Puedes publicar un mensaje, lo cual es genial. Pero ¿qué pasa si tienes una pregunta? Lo mismo ocurre con las teleconferencias. Abrimos las líneas y decimos: ¿qué preguntas tienes? Así que se convierte en un diálogo abierto con cualquiera, en lugar de un simple podcast o una comunicación unidireccional. Si tienes preguntas, puedes hablar conmigo directamente en estas teleconferencias que se realizan a través de networkingnow.com. Eso suena genial. Bueno, gracias, Dr. Meisner. Gracias, Priscila. Solo quiero recordarles a los oyentes que este podcast es presentado por networkingnow.com, el sitio de descargas sobre networking líder en la red. Muchas gracias por escuchar. Soy Priscilla Rice y esperamos que nos acompañen la próxima semana en otro emocionante episodio del podcast oficial de BNI. El podcast oficial de BNI en español, una producción para Business Network International, grabado y masterizado en Brand Voicer Comunicación en Guadalajara, México. Derechos reservados, BNI México, 2026. Ivan Meisner en español. Archivo Vivo. Es una producción de Guillermo Ursúa para la comunidad hispanoamericana de BNI. Contacta a Brand Voicer Comunicación y tú también crea tu proyecto de podcast. Contacto @todoconvoz.com.